Bienvenidos a una nueva edición de lunes de Robin Food Atracón a mano armada. Yo por lo menos tengo una energía del copón y os propongo un viaje sideral y sin igual durante toda esta semana. Hoy arrancaremos con las recetas adelgazantes, pero os aseguro que mis propósitos son de bienestar absoluto para todos los que estéis ahora mismo sentados en vuestros sofás en casa sintonizando ETV2. Auténticos cracks. ¡Viva Rusia! Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Más contento que el copón. Aquí estoy presentando este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada y colándome en el sofá y en los salones de todas vuestras casas. Sabéis que hoy es lunes y vamos a hacer recetas adelgazantes. Gran programa el de hoy. También nos pesaremos como las vacas del Baztán y tenemos una semana de auténtico infarto, Agarraros los machos. Escuchar, mañana martes vuelve a estar con nosotros el super titán de Iván Yarza, nuestro panarra favorito, que en esta ocasión nos enseñará a hacer un pan multicereales con semillas y un erdalfelkas, que es un paté de patata para untar que se te va la olla. Además, el jueves el ministro Martín Berasategui viene con dos recetas de agárrate que vienen curvas: lomo de merluza con pak choi y clafoutis de manzana. Y el viernes, como siempre, no nos olvidamos de las auténticas guarrindongadas. Esta semana la perversión gastronómica más sideral nos llega desde Gijón. Nada más y nada menos. Sabéis que os digo siempre que hay que buscar la comida fresca, la tranquilidad y el sosiego para conseguir los propósitos de estar muchísimo mejor. En mi caso, para poder adelgazar, y a través de esa receta que os voy a ofrecer hoy, que es nada más y nada menos que un arroz con centolla, bajar kilos. Se puede bajar kilos y sobre todo es fundamental para bajar kilos comer bien, alimentarse bien, tener ese apetito y esas ganas de sentarse a la mesa, porque sabemos que el plato que nos espera es un plato suculento. Hoy os voy a ofrecer un arroz con centolla desgrasado, súper sabroso. No podemos empezar mejor la semana. Viva Rusia y coged papel y boli y tomad una nota, porque la formulación de hoy es de agárrate que vienen curvas. Arrancamos. Robin Food. Qué néctar supremo es una centolla cocida, Impresionante. Vaya saborazo. Yo creo que el último deseo, si me fueran a dar garrote vil, sería comerme un huevo frito de el amigo Gorrotxategi, que sería el primer plato. No, me comería 3 huevos fritos de Gorrotxategi. Y luego el segundo deseo, antes de que me dieran garrote e irme a Villaquita, sería comerme una centolla cocida. Impresionante. Con esto se puede hacer un pedazo de arroz del copón. ¿Sabéis que esta sección... ¿Qué sabor tiene la centolla? Es increíble, Sabéis que esta sección es la de bigote de gamba y sabéis que los lunes os ofrecemos recetas desgrasadas. Y esta lo es un arroz. Sabéis que en las primeras etapas de mi dieta en ningún caso por aquí había pasta, ni había patatas, ni había arroz, ni todas estas cosas. Pero poco a poco me voy permitiendo meter este tipo de productos y este tipo de ingredientes en la alimentación. Mucha gente me pregunta, ¿qué comes? Como absolutamente de todo. Como lo que come cualquier persona normal, en su justa medida, en su tempo concreto, desgrasado, sabroso, y sobre todo meto mucho producto fresco en mi dieta, además de tranquilidad, sosiego y todas estas historias que también es fundamental. Así que para hacer este arroz con centolla, que es una especie como de fondo de armario de concejal corrupto, como de ayuntamiento de la Costa de Marfil y todas estas historias, lo que aquí estos capullos se descojonan y me dicen que estoy todo el día hablando del fondo de armario. Entonces, si sois corruptos políticos y andáis en Costa de Marfil y tenéis unas centollas en el fondo de la nevera que se os están poniendo un poco malas, hacéis este arroz. Tened en cuenta que estas centollas hace 5 o 10 minutos estaban más vivas que el copón. Muchas veces os he dicho que para cocer centollas es importante partir de agua caliente. Importante, partir de agua caliente si la centolla está muerta, y si la centolla está viva, partir siempre de agua fría. En este caso, la centolla estaba viva. En los cocederos de marisco, muchas veces antes de cocer las centollas, los bogavantes, las langostas, todas estas historias, lo que suelen hacer es adormecer a los bichos. Lo que hacen es sacarlos de las piscinas, los atontan, los meten en las cámaras frigoríficas o los dejan fuera de la piscina durante 10, 15, 20, 25 minutos para que los mariscos se queden un poco como atontados. Y entonces sí, los cuecen. ¿Para qué? Para que no se les suelten las patas. Es importante. En este caso, estas centollas, que están vivas, lo que hacemos es meterlas en agua fría, atontadas, con el caparazón siempre hacia abajo y con la parte del vientre y todas estas historias hacia arriba. Esto es importante, Y además siempre, como suelo contar,
también es interesante que las cazuelas sean estrechas y altas. Muy importante que no sean cazuelas con mucha base, porque al final lo importante es que la centolla o la petaca o el changurro, lo que cozamos, esté hacia arriba y de alguna manera las paredes protejan al animal, las patas estén como agarradas por las paredes y de esa manera se cuezan mucho más homogéneamente. Eso es importante. De esta manera lo que tenemos que hacer es cocer la centolla en el momento en el que arranque el hervor, aproximadamente durante unos 8 minutos, que es menos tiempo del que es necesario para cocer centolla. ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer un arroz. De esta forma, después de arrancar el hervor y que pasen 8 minutos, lo que hacemos es escurrir la centolla, que aquí la tengo ya cocida. Siempre que sacáis marisco del agua, cuando son mariscos de caparazón, es importante que no los dejéis enfriar así, sino que es importante que los dejéis enfriar con la parte de los pinchos hacia la tabla y el vientre siempre hacia arriba, para que no se vacíen. Y en un segundo veréis que con esa centolla bien limpia, nos vamos a currar un arroz impresionante. En el fondo de una cazuela, voy a tapar esto para que arranque la ebullición poco a poco, y os digo que en una cazuela nos vamos a marcar el caldo de cocción del arroz. Así que con un poco de aceite de oliva, que ya pierdo la noción de que es lunes, lo que hacemos es añadir un montón de cabezas de gamba que tenía en el congelador. La típica historia de fondo de armario de político corrupto de la Costa de Marfil, o si en Navidades habéis comido gambas y todas estas historias, o habéis hecho las típicas gambas al ajillo y tenéis dando vueltas por el congelador las típicas cabezas de carabinero, de cigala, cáscaras de gamba, todas estas cosas, es el momento de sacarlas y darles zapatilla. Tener en cuenta que aquí hay mucho sabor concentrado, ¿eh? No hace falta que añadamos gamba a la centolla, porque tener en cuenta que cuando limpiemos esta historia nos vamos a encontrar, por un lado, con todas las cacas de las centollas, que es el interior, que es esa sopa sublime de la centolla. Esto es la mejor sopa del mar natural que existe en la tierra, impresionante. Os digo que esto da muchísimo sabor. Además tenemos todos los restos cocidos de la centolla, que también se podrían sin ningún problema rehogar para hacer este sofrito, y de hecho en un segundo las añadiremos. Y luego además tenemos los interiores, que vais a ver ahora en un segundo, de las centollas cocidas, que están semicocidas, que también formarán parte del arroz. Y luego la carne que también está semicocida, la carne sobre todo de las patas, que veis que tengo aquí, que todavía está con un punto un poco rosa, no está terminada de cocer del todo, y que en la última parte, cuando saquemos el arroz ya reposado y terminado, colocaremos por encima. Y os aseguro que esto no es una receta de todos los días, pero os aseguro que es una receta que para darse un gustazo de vez en cuando, esté uno a dieta o no, vale muchísimo la pena. Vamos a añadir en el fondo de un mortero unos dientes de ajo que voy a abrir en dos. Voy a hacer una majada de dientes de ajo con un poco de perejil. Así que en el fondo de ese mortero vamos a añadir un poco de sal. Vamos a añadir también los dientes de ajo. Y un poco de perejil. Pedazo de receta esta, ¿eh? Mucha gente me recuerda todavía aquel arroz de bogavante que hicimos hace tiempo, que era un poco la misma historia, la misma base, que era sacar el máximo provecho del animal, del bicho, para que el gusto del bogavante inundara los granos de arroz y luego en ningún caso, como suele ocurrir muchas veces, comernos el resto del bicho como sobrecocido en el arroz. De esta manera sacamos toda la esencia de los bichos, sacamos a un lado las carnes más apetitosas para que no se nos sequen en el arroz, porque las incorporamos prácticamente al final. Buen negocio este, ¿eh? Perejil. Como decía otro día Carlos Arguiñano, que es un titán, decía que en todas las casas vascas hay siempre un vasito con perejil. Y es verdad, porque la salsa verde es una salsa muy nuestra y el perejil es una hierba vasca por antonomasia. Y es verdad que es el típico recuerdo de chaval. En mi casa toda la vida he ido un vaso en la cocina con agua y con un manojo de perejil. ¿Para qué? Pues para hacer tortillas, porque la tortilla de perejil está muy sabrosa, para añadir a la salsa los caracoles, para la salsa verde, para infinidad de historias. Grande, Carlos. Tenemos además su vino ahí en el fondo, con un poquito de brandy. Vamos a majar esta historia. Tampoco hace falta que hagamos aquí un majao excesivo, pero bueno, vamos a romper esto. Tipo El Resplandor, aquí como dándole caña a la historia. Y además tengo otros ingredientes, porque luego nos arrancaremos con un sofrito. En cuanto tengamos la carne de la centolla limpia, que habéis visto que ya he avanzado, pero en un segundo me pondré a limpiar la centolla. Y en cuanto tengamos un caldo muy generoso con el que mojar el arroz, nos arrancaremos con un sofrito. Un sofrito que para su composición lleva cebolleta, como veis en ese bol. Lleva también un poco de ajo, pimiento verde,
Un poco de pimiento choricero, que también le voy a añadir un poquito de pimiento choricero a esa base. Yo creo que el pimiento choricero le va muy bien a un fondo de estos de arroz, ¿eh? Luego un poco de tomate. Eso va a ser el sofrito básico y arroz, que habéis visto que es un arroz de grano redondo. Ese en concreto es un carnaroli, creo. Pero bueno, el típico arroz bomba o el típico arroz poroso, es importante que para estas historias utilicemos arroces porosos, nos vale. El típico grano generoso, el típico grano que se empape, que coja todo el gusto y todo el sabor. Y luego haremos un alioli, pero un alioli de dieta, importante, ¿eh? Con las yemas del amigo Gorrochategui, Luis Gorrochategui, que es un titán. Haremos un alioli con yemas, haremos un alioli con un poco de aceite de oliva virgen, haremos el alioli con ajos y luego en sustitución de la grasa habitual, del aceite de oliva habitual en un alioli, lo que haremos será sustituir ese aceite por queso fresco del 0% de materia grasa. El típico típico queso de esos que solemos comer para el desayuno, que en alguna ocasión os he enseñado que vale para sustituir en aliolis o mahonesas, que tiene una acidez sabrosa y que también a este arroz le va de perlas. Y queda un alioli muy rico, ¿eh? Bueno, aquí en el fondo habéis visto que he añadido ya el ajo majao, el perejil. Voy a subir el fuego y voy a añadir un chorrete de brandy, coñac o la típica historia que tengáis por ahí tocando la balalaica, fondo de armario de diputado de Costa de Marfil corrupto, un poco de chacolí del amigo Carlos. Le damos a esta historia unas vueltas y, como os he dicho, añadimos aquí también en el fondo un poco de tomate concentrado, que tengo aquí tomate concentrado, que le da mucha alegría a los sofritos, a este tipo de fondos cuando hacemos caldos, jugos de terneras, todo este tipo de rollos. El tomate concentrado le da mucho gusto, le da un dulzor y le da un sabor muy característico a la historia. Así que aquí dentro empieza a fraguarse ya un magma supremo. Si tenemos el culo de una botella, no es ninguna chorrada machacar esto con el culo de una botella para que de dentro de las cabezas de las gambas salgan todos los corales y aquí se frague una historia muy sabrosa y muy apetitosa. Esto, junto a otros detalles como el grano poroso, como el sofrito, como una buena centolla, este caldo, es uno de los rudimentos de los buenos arroces, ¿eh? Sale aquí un sabor ahora mismo que alucinas en colores. Como os he dicho, a los 8 minutos escurrimos la centolla, que voy a empezar a limpiar en un segundo, y el caldo de cocción de la centolla, que lo tengo aquí, lo voy a utilizar para mojar el sofrito. Por eso hay que tener cuidado con la sal que añadimos a la cocción del marisco, de la centolla. Habitualmente se suelen utilizar unos 35-40 gramos por litro de agua para cocción de percebes o centollas o changurros o todas estas cosas. Yo he echado la sal a ojo, hay mucha agua y he echado a ojo. Pero hay que tener cuidado para que no sea un agua brava, porque si el agua está muy salada, podemos correr el riesgo de que se nos quede una historia demasiado salada y luego arruinemos el arroz si no lo probamos. Si no queréis utilizar el agua de cocción de la centolla, podéis utilizar tranquilamente agua, ¿eh? Porque aquí hay suficiente sabor como para que el caldo resultante con agua sea extraordinario. Y voy a empezar a limpiar ya la centolla. Gran bicho la centolla, ¿eh? Me va a poner a leer ahora, en plan como Doctor Jiménez del Oso, porque tengo un texto de Álvaro Cunqueiro que me parece maravilloso, atención, ¿eh? Porque luego voy a estar como pringao y no voy a poder leer. Álvaro Cunqueiro, gran gallego, gran escritor y gran gourmet, decía a propósito de la centolla, si les ofrecen una centolla bien cocida, que está aquí, voy a ponerme tipo Hamlet, vestida de carmesí y plata como la infanta Margarita que pintó Velázquez y puede verse en el Prado, y saben que su nombre en latín es Maya, la más brillante de las estrellas de la constelación de Pléyades, ese lucero que de mañana le decía al griego que había que navegar y saliendo al atardecer le recordaba que tenía que amarrar. Pues qué duda cabe, decía Cunqueiro, que la centolla la disfrutarán con mayor deleite. Qué grande Cunqueiro, hay que ser auténtico titán para escribirle algo tan chulo a una centolla. ¿Cómo se limpia la centolla? Pues los que sois muy mariscadores sabéis de sobra cómo se limpia. Fijaros, para empezar, joder, empieza a salir ya magma de aquí, fijaros, empiezan a salir ya partes de coral sabrosísimas. Esto se guarda con las cacas, esto a la cocción. Soltamos las patas de la centolla. Hay que intentar, cuando limpiamos centollas, aquí se me ha quedado un nudo, pero hay que intentar soltar todos estos nudos. Si se nos queda alguno dentro, veréis que en un segundo hay una argucia para sacarlo, ¿veis? Aquí también se me ha quedado otro nudo. Estos nudos tenemos que sacarlos como podamos. Así que quitamos, intentando enganchar con todo el nudo de la pata, estas patas que encierran un montón de sabor y un montón de carne. Fijaros todo lo que sale aquí, este rechupeteo clásico. Y es verdad que una centolla tibia todavía, como estáis viendo en esas fotografías del amigo Berto, es un auténtico delirio, un auténtico manjar, ¿eh? Una vez que están todas las patas sueltas, voy a intentar con el culo de un tenedor o alguna historia de estas, a ver si encuentro por aquí. Yo creo que con esta cuchara voy a poder quitar primero
Esto que no sé qué es, pero seguro que un biólogo nos diría que es el páncreas o que es el miembro sexual. Pero que esto también va a ir al caldo. Luego, además, metemos, como os digo, por aquí las cucharas estas, la base de una cuchara o la punta de un pelapatatas o cualquier tinglado de estos para sacar esta especie como de callosidad o de nudo, no sé. Es una parte de articulación de la pata y nos interesa que esto esté libre de cualquier obstáculo para poder cortar luego, como veréis, el interior de la centolla. Así que una vez que tenemos todos estos nudos sacados, lo que hacemos de atrás es levantar la centolla. Joder, super néctar supremo, fijaros. Joder, qué espectáculo, qué cosa más maravillosa. Voy a coger esta bandeja para quitar los pulmones a esta parte, porque estos que están aquí son los pulmones, vais a ver. Estos son pulmones, esto se quita. Esto el que come marisco, que no escuche, que esté callado, pero que no escuche esta parte, que se tape los oídos. Esto lo quitamos y fijaros, esto se perfila bien, se quitan todas las impurezas posibles, levantamos esto que está aquí, que también va a ir al caldo, pero esto que está aquí dentro, esto es el néctar supremo de la centolla, fijaros. Joder, viva la madre que le parió la centolla. Fijaros qué magma supremo. Estos corales son un auténtico despropósito. Esto se guarda. Y todas estas cacas también se guardan. Vamos a colocar esto encima de la tabla. Ahora, siguiente historia. Este caldo dentro del caparazón no se tira para adentro. Esto adentro, importantísimo. Apretamos aquí fuerte y esto lo sacamos. Y también sale todo este magma supremo, que son lo que yo suelo llamar las cacas, que hay gente que se escandaliza. ¿Cómo que cacas? Bueno, pues no son cacas, son todos los intestinos, los corales, los órganos reproductores, el cerebro, el páncreas, el corazón, el pulmón, el cojón derecho, el cojón izquierdo, toda la historia está aquí condensada. Y estas especie como de huesecillos, esto también va al caldo. Fijaros, más agua, porque esto va soltando mucha agua. Este jugo que está aquí, este coral que está aquí, a la cazuela de las cacas. Y estos tejidos, que son como tejidos conjuntivos, que seguro que algún veterinario estará diciendo, ¿qué está diciendo este energúmeno? Va también al fondo. De esta manera sacamos todo el jugo posible y todo el sabor posible de todas las historias que hay aquí dentro de estos caparazones y aprovechamos al máximo estos bichos. Tengo estos caparazones por aquí porque no los voy a tirar, porque estas historias luego suelen servir para hacer changurro a la donostiarra, o cuando terminamos el arroz de centollo, nos sirven para colocarlo como en el centro de la paellera, boca arriba, con todas esas espinas hacia arriba, porque fijaros que es un caparazón bien bonito. Y así, yo creo que tiene mucha más prestancia, queda mucho más refinado. Llevas esto a la mesa, con este caparazón arriba en el centro del arroz, como lo veréis luego, y uno tiene la sensación de que es Jesucristo Superstar. Y sobre todo de que se va a comer un arroz de centolla del copón. Bueno, como veis, tengo cacas. Esto que está aquí también son pinzas, de las que mis chicos me han roto dentro, porque como veis, aquí hay carne y estas pinzas tienen que ir también aquí adentro. Esto solamente son las cáscaras de las pinzas, Como veis, ahí se va provocando, no he añadido sal, aquí se va provocando el que se construya un caldo con muchísimo sabor. Esto está a tope, tiene que ir hirviendo a fuego suave. No estamos haciendo una sopa, estamos haciendo un caldo de centollo. Luego, por último, voy a coger cuchillo grande, porque lo que vamos a hacer es partir los interiores de la centolla en dos, que son estos que están aquí. Esto lo partimos en dos. Y es importante lo que os he dicho antes de quitar todos esos nudos, porque si aquí están los nudos, no podemos partir en dos esta parte de la centolla. Por eso es importante quitar esos nudos. Así que esto partido así en dos. ¿Veis? Aquí no hay nudos y de esa manera podemos meter fácilmente el cuchillo. Y daros cuenta que aquí dentro, en estos intersticios, como diría mi profesor de química o de biología de cuando iba al cole, aquí se esconden estos haces de carne que son súper sabrosos de centollo, que además están a medio cocer, no está cocido del todo. Esto luego formará parte de nuestro sofrito, Estas cacas que se quedan aquí encima también van a ir al bol de las cacas, esto al de las espinas y esto al de las cacas. Y las patas exactamente igual, las patas las vamos limpiando y conforme vamos sacando toda la carne de su interior, vamos añadiendo al bol de la carne y a la cazuela del caldo todas las durezas y todas esas historias. Así que aquí me quedo, haciendo lo que más me gusta en el mundo mundial, que es cocinar y dar mamporrazos. Me encanta el martillo del amigo Garmendia, el amigo Texas, que es un grande.
Qué grande el amigo Tejas, el carpintero. El que me ha hecho toda la obra del plató. Toda la madera que hay en el plato, hasta esta tabla, me la ha hecho Garmendia, que es un grande. El Tejas, Tellatus, un auténtico grande. Que me vio un día en el programa partiendo esto. No sé si con el mango de un hacha o no sé qué historia, y me llama y me dice, ¿pero qué coño andas? Limpiando el marisco en plan zarrapastroso. Te voy a hacer un martillo que vas a flipar. Y aquí está el martillo de Garmendia. Seguimos, ¿eh? Estamos en Robin Food, en atracón a mano armada. Y en un segundo volvemos. Hago el sofrito y terminamos el arroz. Hasta la victoria venceremos. Robin Food. Centolla, pedazo de bicho, ¿eh? Presente, por lo visto, según dicen los arranchales, presente en las tormentas. Cuando en las rocas hay centollas, los arranchales dicen que llega tormentas y que son listas las centollas, las cabronas, ¿eh? Son listas. Bichos que comen erizos, que comen algas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y luego desarrollan, lógicamente, ese saborazo. Como os he dicho antes, la sopa natural de pescado más importante que hay en el mundo es la de las cacas del caparazón de la centolla. Igual que la sopa del postre más alucinante que hay en el mundo es el zumo de naranja. Tú añades zumo de naranja a un plato con un helado, con un chantilly, me da igual. Y es insuperable esa sopa dulce. Lo mismo ocurre con el interior de las cacas. Luego antes, estas centollas, no tenían huevas, pero cuando hemos levantado esa lengüeta de la tripa y estáis viendo esa fotografía, normalmente esas lengüetas suelen tener un montón de huevas. Esas huevas también son sabrosísimas, ¿eh? Yo muchas veces las suelo separar con una mano, las añado a un bol y para aliñar con una vinagreta o para mezclar con un poquito de, en este caso, con un poquito de queso fresco, un poquito de cebollita picada, se pueden hacer unos tentempiés del copón, ¿eh? Tienen muchísimo sabor. Bueno, aquí en el fondo he añadido cebolleta y pimiento verde. En un fondo de paellera con un poquito de grasa, un poquito de aceite de oliva virgen. Además de esa cebolleta y de ese pimiento verde, añadimos ajo picado. Vamos a ir retirando historias de delante. Como os he dicho antes, para el sofrito tengo la pulpa de pimiento choricero, que la voy a añadir en un segundo. Tengo un poquito de tomate, porque también voy a añadir tomate. Y luego además, lo que tengo, además del arroz, son los interiores de la centolla, que en un segundo los voy a añadir aquí al fondo, la carne que añadiremos en un periquete y luego las cacas. Y luego ese caldo, por eso aquí no he añadido sal, ese caldo que ya lo he colado, ha estado hirviendo durante un buen rato, tampoco mucho, pero 15-20 minutos. Fijaros qué coloración tiene, a pesar del color, está muy suave, tiene mucha concentración de sabor y hay que tener cuidado con los sofritos porque, como os digo, si os queda demasiado bravo el caldo, podéis arruinar vuestro arroz. Así que en este fondo vamos a empezar a añadir los interiores de la centolla. Vaya magma, ¿eh? Que están partidos en dos, como habéis visto antes. Y a medio cocinar. Voy a añadir también este jugo del fondo, que no se escape. Voy a añadir también el pimiento choricero. Un poquito de pimiento choricero. Voy a añadir un poquito de tomate. Tampoco demasiado, ¿eh? Hay que ir poco a poco, piano a piano, que no quede muy cargado. Y sobre todo que la gran protagonista sea la centolla. Que no sea ni el tomate, ni el choricero, ni todas estas cosas. Joder, supremo, ¿eh? Impresionante. Joder, súper gustazo. Fijaros qué pinta tiene esta historia. Vamos a empezar a hacer también el alioli. Fijaros, en un segundo seguimos con esta preparación. Estoy más cachondo que el copón. Vamos a añadir aquí en el fondo el ajo que está picado, pero que tranquilamente puede estar en diente entero. Vamos a ir con el alioli, con el alioli y con el arroz, con las dos cosas, ¿eh? Vamos a añadir aquí en el fondo un poquito de sal. Vamos a añadir las dos yemas de los amigos de Gorrotxategi, auténticos titanazos. Oh, vaya yemas, ¿eh? Joder, son tan densas y tan apetitosas que no quieren salir ni del bol. Vamos a andar aquí como a dos manos, tipo Thelonious Monk. Qué grande era aquel también de Thelonious Monk. Tocaba el piano como con espasmos. Tenía una energía en los dedos del copón. Ya me gustaría a mí cocinar como Thelonious Monk tocaba el piano. Aquí en este fondo vamos a añadir el arroz. Ahora sigo con el alioli. No te preocupes que vuelvo, cariño. Y voy a añadir aquí en el fondo también las cacas. Joder, supremo, ¿eh? No todas porque me está dando mucha pena añadir todo el arroz. Algunas de estas cacas las vamos a dejar para el final, ¿eh? Para colocarlas por encima con la carne. Es imposible sacar un arroz malo aquí. Absolutamente imposible. Poco a poco vamos añadiendo el caldo de la centolla, de cocción de la centolla. Aquí aproximadamente hay unos
300 gramos de arroz he echado, así que sabéis que la proporción del caldo tiene que ser como de unos 750 gramos. Doblar más propina. Automático además, ¿eh? Aquí, como hemos hecho muchos arroces a lo largo de la vida, lo hacemos a ojo. Ahora rectificaremos el sazonamiento. Vamos a colocar bien los cuerpos de las centollas para que luego cuando el arroz esté cocinado estén simétricos y todas estas cosas, que para eso nos estamos currando esta virguería. Hacia arriba, con la parte de la carne hacia arriba y con la parte de los huesos hacia abajo, y fijaros que néctar supremo hay aquí en el fondo. Vamos a rectificar la sazón, vamos a bajar los granos de arroz que se nos suben por las paredes. Hay que hacerlo con cariño, ¿eh? Poco a poco. Y como siempre os suelo decir, los primeros 2-3 minutos, fuego potente cuando hacéis un arroz, ebullición constante y alegría. En cuanto pasen esos 2 o 3 minutos, bajamos el fuego, lo dejamos muy suave, y esta historia va a estar aproximadamente en el fuego cocinándose unos 14-15 minutos, incluso menos, ya veremos. Vamos a probar de sazón. Buah, tiene un gustazo que flipas en colores. Incluso igual le hace hasta un poquito falta de sal. Así que un poquito de sal. Vamos a añadir una miqueta más de caldo, como dicen los catalanes. Y vamos a dedicarle un segundito al alioli. Como os he dicho antes, yemas con ajo. Buena alianza, yemas y ajo, ¿eh? Machacamiento interesante. Vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva virgen. Alguno dirá, ya que estás haciendo ese arroz, pues haz un alioli normal. No, bueno, pues no. No, porque así aprendéis cómo se hace un alioli. De dieta, adelgazante, que estamos a lunes y nos vamos a pesar, por cierto, en un segundo nos pesamos. Y una vez que esta historia está ligada, lo que hacemos, hemos añadido muy poquito aceite, es añadir el queso fresco. Y esto os aseguro que es un alioli de ley. Esto está sabrosísimo. Y coño, resta. Me refiero que te comes el arroz con una ilusión del copón y luego te comes el alioli, no es un alioli tan pesado, y has restado, porque has quitado un montón de grasa. Y esto está súper sabroso, os lo aseguro. Joder, está del copón. Resuelto nuestro alioli, aquí en una esquinita. Vamos a dejar, como os digo, bajando ya al fuego, porque esto tiene ebullición elegante. Vamos a dejar que esto cueza unos 12 o 13 minutos más. Y en un segundo volvemos. Fijaros, todas las cacas de la centolla por aquí rojas, todo el coral y todo el sabor. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Y por cierto, nos vamos al peso. ¿Por aquí o por ahí? Por allí. Pedazo de arroz. Estoy contento de ofreceros esta formulación porque sabéis, porque os lo he contado muchas veces, que durante el transcurso de mi proceso de adelgazamiento prácticamente no he tocado el arroz. En el momento en el que ya me he operado, en el que las cosas van piano, no me privo absolutamente de nada. Mi alimentación es mejor que nunca. Como absolutamente todo tipo de productos, pastas, patatas, todo en su justa medida. Y es verdad que cuando uno se va dando cuenta que puede alimentarse de arroz y que puede comer arroz, no hay mejor manera, no hay mejor forma de acomodar un arroz y una centolla que ofreceros este arroz tan apetitoso. Lo he dejado al fuego, en un segundo vais a ver que lo vamos a reposar y lo vamos a finiquitar y no vamos a fallar tampoco hoy lunes a nuestra cita con la balanza. ¿Quién me iba a decir a mí que algún día que me iba a apetecer subir a un peso o a una basculado? Tengo muchas ganas de compartir este momento con vosotros. A ver qué pasa. Yoncho, acércate, que esto es una emoción sin igual. Vamos para arriba.
Y me he quedado igual. Oye, impresionante, ¿eh? Una semana más con el mismo peso. Increíble. Es una especie como de bucle, como de regreso al futuro. Ha pasado una semana, pero parece como si me hubiera subido al peso hace 2 minutos. Increíble, es increíble. Me he quedado igual, pero bueno, contento, ¿eh? A ver si bajo esa barrera de los 140 kilos y la semana que viene, no tengo ninguna duda, podéis hacer apuestas a que estoy ya en 139 fijo. Me ha puesto un pie con su Juanete. Seguimos en Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. Joder, qué néctar supremo, vaya pedazo de arroz. Fijaros, tengo aquí las carnes de las patas y toda esta historia. Y el resto de las cacas maravillosas. Aquí tengo el caparazón del centollo. Añadir un poquito de aceite con una brocha, darle un poquito de brillo, porque como os digo, esta va a ser la cabaretera de lujo. En un segundo lo colocaremos en el centro del arroz. Y fijaros, el sonido in the night. Ahora Dani me estará riñendo porque estoy metiendo el micrófono y las partículas sudoríferas de la centolla están bloqueando todo lo que es el aparato, pero no veis cómo eso es que se está socarrando, impresionante, ¿eh? Me riñen, no bien, ¿no? Se está socarrando, está quedando socarrado el fondo. Lo que he hecho es 3 minutos de cocción potente, luego unos 11, 12, 13 minutos de cocción suave y el último minuto y medio así le subo de nuevo la energía. Y fijaros que la historia es ya sobre ese arroz que tiene que reposar un poco, ¿eh? Lo que hacemos es colocar, joder, los regueros estos de pureza pura, con todas las cacas y toda esta historia, que fijaros que están súper jugosas y que en ningún caso se han sobrecocido entre los granos de arroz. Joder, esto es una pureza impresionante. Fijaros qué platazo. Viva la dieta, viva Copacabana, viva Aita Brandiarán tocando la chalaparta y todo Dios. Fijaros qué increíble. Todos estos corales, así como alrededor, con toda esta pureza jugosa maravillosa de la centolla, que es pura en su propia concepción. Y aquí ya lo único que nos queda es colocar en el centro el supercaparazón de la centolla y espolvorear con un poquito de cebollino. Pedazo de lunes nos hemos currado hoy, ¿eh? No os olvidéis acompañar esta historia con el alioli, ¿eh? El alioli del amigo Gorrochategui. Y no os olvidéis que mañana seguimos cocinando en este programa que es vuestro programa en Robin Food, atracón a mano armada. Todos los programas los podréis encontrar en ETV a la carta y bucear en internet y rescatar todas esas formulaciones y comer y beber. Mañana más a madre, por cierto, mañana más a madre. Mañana viene Iván Yarza, ¿eh? Agur Benur. Qué pureza pristina. Más a madre y tal, chivándome.